Solutions. Vayamos con nuestro primer invitado, es Cristina Quiñones, CEO de Consumer Truth desde Lima, Perú. Bienvenida, Cristina, ¿cómo te encuentras? Qué gusto tenerlos y verlos otra vez, Giovanni y Leonel, siempre un placer. Un placer. Igualmente, muchas gracias por tenerte en el programa y permitirnos conversar contigo sobre lo que está sucediendo también en el Perú, en el mercado y en la sociedad, ¿no? Que es tan importante tomar en cuenta. Coméntanos, ¿cómo están las cosas en Lima? Bueno, el dolor hermano, ¿no? Todos los latinoamericanos estamos en una situación de crisis política o crisis social, crisis económica, sumada a la crisis sanitaria, así que la calle está un poco revuelta, pero creo que finalmente los latinoamericanos y peruanos en general tenemos mucha resiliencia, ¿no? Y mucha capacidad también de adaptación al cambio de las crisis, así que la noticia buena es que las crisis aceleran oportunidades de reinvención y creo que también es parte de esta consecuencia de la crisis la capacidad de reinventar que tenemos los peruanos y muchos latinoamericanos en general, ¿no? ¿Por qué es importante tanto para la pequeña, mediana y grande empresa entender digamos, el sentir y los problemas sociales en estos casos? Importante tu pregunta, Giovanni, porque finalmente somos seres sociales, ¿no? No solamente seres de consumo, ¿no? Es decir, estamos frente a ciudadanos, ¿no? Que reclaman derechos, no frente a consumidores que solamente necesitan productos o servicios, ¿no? Adaptados a sus necesidades. Entonces, esta visión de ciudadanía es tan relevante en el mundo empresarial porque justamente si no entendemos el contexto político, social, económico en el que nos encontramos, mal vamos a poder como empresa solucionar las demandas de la población. Y sus demandas hoy exceden el campo meramente transaccional. Tiene que ver con equidad, representatividad, sostenibilidad, defensa de las minorías, cuidado del planeta, y una serie de valores sociales que no siempre las empresas están dispuestas a cumplir o a apostar, ¿no? Entonces creo que el contexto hoy nos invita a una transformación cultural y no solamente digital. Nos quedamos a veces en el concepto de transformación digital o tecnológica cuando finalmente lo principal es transformación mental, ¿no? Y ahí creo que todavía tenemos un gran desafío por lograr las empresas latinoamericanas, ¿no? Claro que sí, habíamos visto publicaciones, por ejemplo, en las redes sociales donde se decía, por ejemplo, una cerveza conocida del Perú que decía los jueves de patas, ¿no? Y decía, está ahora en estos momentos ese pata, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y eso nos lleva a un poco entender ese sentimiento, la importancia de tener un stance, digamos, o digamos, una posición, ¿no? A nivel de la empresa con los problemas sociales y lo que está sucediendo, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo ves que las empresas están respondiendo en ese sentido en el Perú a estos problemas sociales? Creo que hay toma de conciencia de la responsabilidad que tienen. Aún no tienen claridad de cómo hacer esa apuesta, es decir, cuál es ese propósito o cuál es esa toma de posición que tienen que tener, porque hay miedos, hay desconcierto, hay incertidumbre, y creo que no es política, ¿no? Yo a veces le digo a mis clientes, no se trata de comprometerte con una ideología, con una toma de posición política, creo que, ¿no? Sexo, religión y política, ¿no? Es una esfera totalmente individual, pero sí de apostar por la ciudadanía. O sea, si eres una empresa que se dirige a jóvenes, pues tienes que estar en contacto con los jóvenes no solamente para venderles, sino para decirles, oye, que tu voz sea escuchada, ¿no? Y bueno, esas empresas que tienen algo de bebidas o algo de productos, de repente llevar algo de agua en las marchas, ¿no? O sea, de repente poner más internet en una zona donde claramente es necesario escuchar más la voz de los ciudadanos. O sea, tenemos que hacer pequeñas acciones pero grandes cambios, pero lo que no podemos hacer es quedarnos quietos, inmóviles, o como dice Shakira, ciegos, sordos y mudos, ¿no? O sea, no hay forma. Creo que la sociedad, y sobre todo esta nueva generación, o en el Perú le llamamos la generación del bicentenario, porque vamos a cumplir 200 años en julio del siguiente año, es una generación que ha demostrado que no era una generación de cristal, sino de acero, y que mucha de la sociedad adulta no entendía, ¿no? Y se metieron con la generación equivocada, como dicen, ¿no? Y esto creo que es un mantra generacional en Chile, en Perú, Argentina y en todos lados, ¿no? Es una generación que hoy quiere ser escuchada, que no quiere ser ninguneada, ¿no? Que no quiere simplemente ser puesta de costado porque tiene una edad menor. Es una generación que hoy dice o aportas o te apartas, pero vamos a tomar un sentido. Entonces creo que las marcas tienen una gran responsabilidad de no solamente estar presente en celebraciones, en comerciales, y qué sé yo, en promociones de punto de venta,
sino apostar por las causas que estos jóvenes y esta generación defienden, ¿no? Bueno. Y Cristina, recién dijiste clientes. ¿Cómo está el consumo? ¿Cómo volvieron a la normalidad? O sea, ¿se volvió a abrir todo el tema, comercial, de las empresas? ¿Cómo está la calle en realidad en Perú hoy en día, pero más que nada enfocalizado a lo que es las empresas en sí? O sea, tu empresa, tu consultora, ¿cómo...? Yo lo que veo como consultora, y además trabajo con muchas empresas, clientes de rubro de consumo masivo, entretenimiento, servicios, etcétera, y lo que veo es una reactivación, ¿no? Pasamos unos 3 o 4 meses de mucha situación crítica, con despidos laborales, con suspensiones perfectas, que en este caso es te suspende el trabajo durante 3 meses y bueno, ¿no? A una reactivación lenta, ¿no? Todavía hay aforo limitado en ciertos servicios públicos como centros comerciales, restaurantes y demás, están cerrados ciertos negocios o prohibidos ¿no? Cines, entretenimiento, arte, etcétera, etcétera. Pero empieza a notarse por lo menos un ánimo, creo yo, ¿no? Por lo menos en el mundo empresarial, de reactivación, ¿no? El consumo todavía sigue restringido, todavía hay una billetera estrecha, todavía hay un consumo más consciente, back to the basics, es decir, empezamos a tener un consumo más racional, planificado, ¿no? De pronto el consumo suntuario que antes podía darse empieza a pensarse 2 veces, pero el ánimo empresarial creo que es un ánimo empresarial de expectancia, ¿no? En algunos rubros, y de moderada esperanza en otros, ¿no? Eso es lo que... Ahora, en el Perú, lo que se le suma es la crisis política, lo que enturbia el panorama y que nos genera además situaciones muy dramáticas para las microempresas, ¿no? Que evidentemente no es tan fácil sobrellevar una crisis económica y una crisis sanitaria y encima tener este ruido que claramente afecta a las inversiones, que ahuyenta, ¿no? Y que además hace que todo el mundo se ponga un plan de riesgo mayor y de conservadorismo económico, ¿no? Entonces, sí creo que ese es uno de los principales problemas de nuestro país y que creo que de Latinoamérica, y que no hemos sabido, creo, los ciudadanos también poder hacernos cargo de a quienes votamos y a quienes elegimos como representantes, ¿no? Y hoy justo lo ponía en mi Twitter, ¿no? Creo que el precio de desentendernos de la política es que otros se hagan cargo de ella, ¿no? Y que finalmente no podamos nosotros tener líderes y representantes a la altura de las circunstancias. Y me refiero no solamente a líderes políticos, sino empresariales también, ¿no? Porque claramente hay de todo, ¿no? Hay líderes empresariales que están más presentes en el ámbito ciudadano, fajándose por la gente, y hay otros que han optado por el silencio, ¿no? Y simplemente a veces por la desidia, ¿no? O por optar no ver lo que está sucediendo, ¿no? Y tú no puedes seguir vendiendo de la misma manera en un entorno de crisis política. Y ha habido mucha crítica, efectivamente, como decía Giovanni, a esas empresas en silencio o a esas empresas indiferentes. Y también a los influencers, ¿no? Que optaron por seguir en TikTok su vida como normal, haciendo juegos y bailes, cuando en el Perú habían 2 muertos en protestas y teníamos evidentemente llegamos a tener como 40 desaparecidos que luego fueron, ¿no? Apareciendo, y no puedes tener la misma venta, el hard selling, ¿no? O sea, creo que tienes que ser más empático, tienes que entender el dolor del usuario, como dicen en UX Research, ¿no? O sea, el dolor del ciudadano, ¿no? Entonces, nos falta mucha empatía, nos falta mucha calle, ¿no? Y nos falta salir de los escritorios y empezar a mirar la realidad, ¿no? ¿Existe alguna fórmula y, digamos, general que se pueda aplicar para todo negocio realmente en ese sentido, para poder cumplir como, digamos, en ese tipo de situaciones? Y una segunda pregunta sería, ¿existe algún modelo ejemplar que tú podrías mencionar de repente de alguna empresa que realmente ha respondido de manera adecuada? Fíjate, ha habido en mi país algunos ejemplos interesantes. No se puede nombrar marcas, pero hay una gelatina que le llaman hoy la gelatina del Bicentenario, porque tomó una postura de defensa de los jóvenes y de su dignidad cuando un presentador de televisión peruano ofendió a los jóvenes diciéndole, ay, bueno, en el Perú solamente mueren los Bryans, como diciendo mueren los pobres, ¿no? Y no mueren los ricos, ¿no? Y Bryan era el nombre de uno de los jóvenes que murió en las marchas. Eso generó evidentemente un tremenda fastidio. Los jóvenes fueron a hacer protestas frente al canal, frente a la puerta de este conductor. Tampoco aprobó las marchas, pero finalmente hubo una indignación, ¿no? La burla y finalmente frente a la situación. Y bueno, este era un auspiciador de este programa que decidió retirar el auspicio por un tema de conciencia y política, y los dueños dijeron, no voy a auspiciar programas que vayan en contra de los valores en los que cree la compañía, ¿no? Y se fue nombrada por todos los jóvenes la gelatina del Bicentenario, ¿no? Que es gelatina universal.
Entonces, ese tipo de cosas creo que son actos, ¿no? Que creo que son valorados porque es una toma de apuesta, ¿no? No es fácil, además, te sometes además a una crítica, ¿no? Al debate, ¿no? Hay otras compañías y hay otros líderes empresariales que han estado en su Twitter y en sus redes sociales diciendo de pie por la democracia, de pie por respeto a la protesta pacífica, ¿no? Y de pie por los derechos civiles. Entonces, he visto muchos gerentes generales de bancos, gerentes generales de asociaciones y de gremios también, ¿no? La principal asociación de gremio empresarial, IPAE también. O sea, creo que han habido buenos ejemplos, ¿no? Pero también he notado, ¿no? En la clase empresarial, dudas, ¿no? Cómo afrontar esta situación, cómo apostar, pero sin caer, digamos, en este ruido político y sin, evidentemente, tener un punto de vista que pueda también ser cuestionado y cuestionador, ¿no? Entonces sí creo que nos toca entender un poco más esos valores de los jóvenes, esos valores de esta generación, y apostar, y perderle el miedo a apostar. Yo creo que son momentos en que nos invitan a tomar postura, no posicionamiento, posición y no posicionamiento, ¿no? Y la toma de posición es bastante más, si quieres, desafiante que el posicionamiento, ¿no? O sea, yo voy a apostar, ¿no? Por darle voz a los jóvenes, perfecto. ¿Cuáles son las acciones de cambio que voy a promover? Yo voy a apostar por la educación en este país, perfecto. ¿Cuáles son las acciones de cambio que tengo que hacer? ¿No? Y no ser declarativo, ¿no? Porque esta es una generación muy escéptica, ¿no? Que no cree en profetas, que no cree en ideales, ¿no? Que cree más en las acciones de cambio que en los ideales que están escritos en la misión y la visión de una empresa, ¿no? Y que probablemente le cree más a otro igual como ellos y no necesariamente a una fuente corporativa, ¿no? O sea, le cree inclusive más a un otro joven que a la prensa, ¿no? Con tanto fake news y con tantas medias verdades y posverdad que existen. Entonces, hay un escepticismo creciente y hay una crisis de fe o crisis de autoridad o crisis de representatividad. Y eso nos incluye a todos como empresas, ¿no? O sea, no podemos cerrar los ojos frente a esa demanda, ¿no? Demanda de igualdad, demanda de equidad, de representatividad. O sea, ¿cuántas mujeres, ¿no? ¿Cuántas personas, digamos, de las minorías están presentes en las gerencias, en los directorios? O sea, ¿cuánta representatividad tenemos, ¿no? En los congresos de nuestros países, ¿no? Entonces yo creo que a veces lo que pasa en mi país también, el Tribunal Constitucional, que ha dictado ciertas normas que han sido muy cuestionadas, y si tú miras la representatividad, evidentemente son todos hombres de una cierta generación, de una cierta postura política ideológica, entonces evidentemente no nos sentimos identificados, ¿no? Entonces creo que eso, las empresas deberían empezar también a hacerse cargo de esas tareas, ¿no? Y no solamente a vender. Quisiera, justamente que mencionabas también la juventud, y quiero también, como decía, citarte también en algunas de las cosas que ha hecho en el pasado, y bueno, y con Consumer Truth también ha visto el efecto, digamos, que tiene la digitalización, también y que mencionabas, por ejemplo, cómo nos está enfriando la relación de gente a gente, o digamos, el contacto, ese toque humano, ¿no? Ese toque humano, touch, como mencionabas, ¿no? Pero vemos también que, por ejemplo, en esta situación, en todo lo que sucedía, por ejemplo, a los jóvenes, utilizando justamente las tecnologías, los celulares, muchos de ellos comunicadores, estudiantes, universitarios, que utilizaban justamente su talento para poder utilizar sus dispositivos para darle voz a lo que realmente está sucediendo. Ellos que estaban en las marchas, sí, las imágenes, editando y publicando esos videos para crear un impacto, ¿no? en la gente que los vea. Debemos de ver eso también con optimismo, o sea, y no solo digamos, pensando en la parte negativa en ese sentido. Se llama la generación del TikTok, ¿no? Que dicho sea de paso, impresionante. El TikTok pasó de ser una red de entretenimiento fatua, ¿no? Superficial, frívola, a ser probablemente el medio de mayor importancia para poder comunicar lo que está sucediendo en las calles, ¿no? O sea, los influencers del TikTok, los videos del TikTok, entonces están usando ahora, ¿no? Acá en Argentina muchas veces salen las noticias, o sea, sale algo por TikTok y después lo levantan los medios, o sea, o medios gráficos o medios televisivos. Sí. Son los nuevos reportuiteros también, en Twitter, en TikTok. Entonces, estos jóvenes que son generadores de contenido,
pero también son activistas, ¿no? Son jóvenes que de alguna manera también producen sus ideas y no tienen que esperar a que un medio lo haga, ¿no? Entonces, me parece eso muy relevante porque va a cuestionar inclusive la industria de los medios, ¿no? Va a cuestionar claramente esos fundamentos tan absolutistas, ¿no? De que solo el experto, el opinólogo o el periodista puede opinar. Ahora opinan todos. Hay una democracia de la información y una democratización de la opinión, ¿no? Entonces todos con una cámara y un celular pueden hoy ser portadores de cierta voz, ¿no? Y claro, también hay una crítica a esos otros influencers que se mantuvieron pasivos, estáticos y demás, ¿no? Entonces, creo que es interesante porque sí me parece que es una lección positiva. Hoy está sucediendo una generación que creo que se compromete un poco más, que tiene inclusive mayor interés por la política que la que tenía la anterior, que se hace cargo, ¿no? Y que creo que va a tener un rol importante en los próximos años, sin duda. Y Cristina, a ver, próximo 2021, ¿tenés pensado, no sé, editar un libro más? ¿Qué perspectivas tenés? Lionel, déjame con dos. Ya, mira, voy a hacer el cherry, ¿ah? Desnudando al mente consumidor, Estrategia Huancaí, ya que me lo preguntó. Esos son los dos libros. Pero este es del año pasado nomás, ¿ah? O sea, acá recientito nomás. Pero bueno, ¿cuáles son mis perspectivas? Yo creo que sí cuando yo empecé en el mundo del marketing, yo soy psicóloga social, empecé con una visión de marketing de insights, ¿no? De psicología individual, o sea, la verdad humana, las motivaciones, la empatía, el sentir y todo el tema. Luego fui migrando hacia un concepto de mindset colectivo, ¿no? Que tiene que ver con transformación cultural, con la calle, ¿no? Y el entendimiento de lo que son las comunidades y los entornos. Y creo que cada vez más es un desafío para mí poder entender mucho más de colectividades y mentalidades de cultura, ¿no? Porque eso es lo que siento que no está tan presente en los directorios, ¿no? Que no está presente en las mesas de gerencia, que no está presente en las conversaciones. Hay mucho estigma, hay mucho paradigma todavía de cómo somos las personas y todavía hay mucha mirada reduccionista, ¿no? De lo que es el ser humano. Se sigue hablando además de casa. Hace años que las amas de casa son administradores del hogar, gerentas del hogar, y también hay amos de casa que son hombres, pero claro, todavía sigue amas de casa en femenino, ¿no? Jefes del hogar en masculino. O sea, hay una serie de paradigmas, y perdón, no me voy a meter acá con el feminismo porque me van a votar ustedes dos, pero hay una serie de paradigmas que todavía existen en el medio. Hay machismo en el mundo empresarial. Yo creo que es en todo el mundo. O sea, yo creo que agarramos de Argentina hasta Canadá y lo tenés. O sea, los CEOs, mujeres cobran menos que CEOs sí, brecha salarial, ¿no? Yo creo que eso es... O sea, eso es algo que a mí me parece, por ejemplo, ¿no? Y hasta el día de hoy, y a mí me pasa, ¿no? De repente yo opino, ¿no? Y claro, la psicóloga, la emocional, ¿no? La intuitiva, ¿no? Ya Cristina, ¿no? Un poco la sensación que yo tengo es que, claro, los puntos de vista mal llamados femeninos son tomados en consideración, o sea, no son tomados en consideración. Había una, Elena Conterno, que es una presidenta de la Sociedad Peruana de Pesquería en Perú, que dijo, ¿no? En los directorios, un hombre dice A, todo el mundo le hace caso. Una mujer dice A y lo dijo primero y nadie le hace caso hasta que lo diga primero un hombre, ¿no? Entonces todavía existe ese tipo de cosas donde uno siente cierto nivel de discriminación en todos los frentes, ¿no? Espero que eso vaya cambiando, pero si algo de aporte puedo hacer yo como psicóloga social en el mundo de los negocios y prestar al mundo de los negocios, seguramente va a ser eso. O sea, voy a decir desnudando la mente, como el nombre de mi primer libro, pero desnudando la mente en un terreno más social, ¿no? Y más cultural. Aquí en Argentina hoy en día se está discutiendo la ley del aborto y bueno, obviamente está muy dividido. También hay otra grieta donde hay gente que es pro y hay gente que está en contra. Y bueno, nada, y justamente, pero creo que eso está bueno que... El debate es bueno, ¿no? Pero hay fractura social, o sea, hay fractura social, la indignación es la nueva gasolina, ¿sí? Y entonces tenemos que escuchar esa voz de la calle, lo que no podemos permanecer quietos. Ahora, existe en toda Latinoamérica, en Chile, en Argentina, en Guatemala, en México, protesta ciudadana, ¿de acuerdo? Y esa protesta, bueno, en Estados Unidos también, ¿no? O sea, existe un desembalse social, ¿no? Por eso es que hablamos nosotros de la paradoja del progreso, y creo que no somos los únicos, hay varios científicos sociales que hablan de eso. O sea, esa paradoja del progreso que ha traído crecimiento económico,
pero no crecimiento moral o de valores o de coherencia, ¿no? Entonces, al contrario, creo que hemos decrecido en esos valores. Entonces, en el Perú decimos que a veces los tapas, los maletines, ¿no? Han inundado de alguna manera también el trasfondo político. En otras palabras, la gente está reclamando coherencia, decencia, ¿no? Y tú quieres sentir que le estás comprando una empresa que no solamente tiene buenos productos, sino que tiene líderes responsables y que hace cosas por la gente. O sea, más story doing que storytelling. O sea, las palabras se las lleva el viento. Demuéstrame con hechos. Y si no tienes nada que hacer, pues mejor no digas. Así te dicen los jóvenes, ¿ah? O sea, esta generación del bicentenario es una generación que viene pero con todo, ¿no? O sea, que rompe los muros. A ver, se dice, ¿no? Oye, no es que somos de izquierda o de derecha, somos los de abajo y vamos por lo de arriba. Así te lo dicen. Eso está en Argentina, en Perú, en Chile, en todos lados, ¿no? Entonces, no me pongas etiquetas, o sea, no se trata de qué color soy, si soy rosadito, azulito, naranjito, rojito, ¿no? O sea, colores ideológicos o políticos, sino se trata de que mi voz sea escuchada, ¿no? Y que yo pueda, además, escuchar la tuya. Y creo que ese no binarismo entendido en términos como la aceptación de la diferencia, creo que es una demanda nacional y es algo que tendrían que las empresas empezar a mirar más, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Cristina, por habernos permitido estos minutos para conversar contigo y una vez más, y espero que te tengamos una vez más en el programa. Muchos éxitos a ustedes, Lionel y Joanny. Un abrazo fuerte desde Lima. Muchas gracias, Cristina. Cuídense. Cristina Quiñones, CEO de Consumer Truth desde Lima, Perú.